Profe, a mí me quedó una duda con el tema que dijo de los alfa ácidos del lúpulo. Sí, Si es por características del ambiente o de cómo se dieron los años, que variedad. expresa, O claro, sea, por un lado vas a tener una variedad determinada que va a tener X composición potencial, pero esto va a variar también en función de amplitud térmica, que es una de las características muy importantes para el ambiente, para producción de lúpulos, cantidad de agua, o sea, cantidad de precipitaciones durante el proceso, temperaturas y etcétera, ¿no? Como todo cultivo, algo va a variar. claro, por esto era que decía que a veces se buscan las cosechas de tal año para hacer tal. Claro, Ah, ok, vos ok. vas buscando, más allá de que hay compuestos que vos ya sabés que tu levadura va por levantar, existen, hay varios compuestos. Uno de ellos, nuestro umbral de percepción es muy elevado, o sea, necesitamos mucho de este compuesto para sentirlo, pero otros son más bajitos. Cuando el umbral cuanto más bajo el umbral, más fácil de detectar, pero existe la capacidad de levadura a transformar estos compuestos que no detectamos fácilmente en otros que sí detectamos fácilmente, con lo cual mejoramos la eficiencia de agregado lúpulo todavía. Podemos llegar a aprovechar mejor todos esos alfácidos, todos los compuestos del lúpulo. Gracias, profe. No, de nada. Voy a ir. ¿Cuál era esta? Ah, no, era otra historia. Tenía que hacer Tuki acá, pantalla completa y la tenía que abrir. Listo, esta, compartir. Y tenía que abrirla acá y ver presentación. Bien, aprendí rápido y puedo ocultar eso para que no hinche. Listo. Bueno, las levaduras son hongos microscópicos unicelulares que pueden llegar a ser de distintas divisiones, etcétera. Es un grupo muy complejo, sin embargo, las levaduras domesticadas, ya les hablé un poquito de las principales, pertenecen al género Saccharomyces, son Basidiomycota. Se reproducen por gemación, o sea, cada célula madre puede dar una cantidad de células hijas, y son los principales productores de alcohol a nivel mundial, ¿no? Además de la fermentación alcohólica, existen otras cosas más, es mucho más complejo que transformación. Les voy a presentar otra pantalla, ahora que me enseñaron. Es mucho más complejo que transformación de esta. No lo voy a hacer en modo presentación, se ve perfectamente. Es mucho más complejo que una simple transformación de alcohol, de azúcar en alcohol, que sería esta vía metabólica. Azúcar, piruvato, acetaldehído, etanol, etanol. Es un metabolismo que engloba otros procesos y no necesariamente en búsqueda de darnos alcohol. La levadura va a hacer su propia vida generando sus propios productos de su propio metabolismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de guiarla hacia la producción de compuestos que nosotros queremos levantar. Si queremos maximizar, más allá de que seleccionar las cepas correctas, pero si queremos maximizar los ésteres, los compuestos aromáticos, vamos a buscar levantar las temperaturas, levantar la cantidad de azúcar, levantar la cantidad de nitrógeno, que son todos precursores de estos compuestos aromáticos, y si queremos minimizarlos, vamos a buscar bajarle la temperatura, balancear el mosto en función de lo que deseamos obtener. Pero acuérdense, no es simplemente degradar azúcares simples en alcohol,
sino que es mucho más complejo el proceso. Se busca degradar, esto es lo que dice, no puede degradar azúcares complejos, como mucho, agarra 2 unidades de glucosa, o sea, son moléculas, o son disacáridos, y maltotriosa es un trisacárido. Como mucho va a agarrar una molécula de 3 glucosas, o sea, o de 3 hexosas, porque no tiene transformadores específicos para incorporarlo en la célula. Bueno, no los quiero complicar ahora con la parte muy bioquímica, porque... Profe, pero la sacarosa sí la puede degradar. La sacarosa también. De hecho, bueno, ya que me preguntaste, no los iba a noquear con estas diapositivas, pero sí les voy a mostrar. Bueno, acá esto también le voy a agregar al material como complementario. Nuestro proceso de elaboración va a afectar todas esas características. La apariencia, aroma, sabor, sensación en boca, que es todo lo que evalúan los jueces también, ¿no? Carbonatación, astringencia, etc. El proceso de elaboración es mucho más complejo que transformación en alcohol. Los azúcares que la levadura va a degradar, que va a preferir, serán glucosa y fructosa porque son los más simples, o su combinación como sacarosa, o combinación de estas 2 glucosas como maltosa. Y algunas cepas van a degradar maltotriosa, que son las cepas de levadura de alta densidad. ¿Por qué alta densidad? Porque degradan más azúcares que otras que no pueden transformar maltotriosa. Y es parte de atenuación, de las características de atenuación que esperamos de una u otra cepa. Hay muchísimas. Si ustedes entran en las páginas de productores, de proveedores, se van a cansar de leer, pero parte de lo que le va a informar es si la levadura de ustedes va a transformar, va a poder degradar maltotriosa o va a quedar en el producto final, siendo parte del cuerpo todo lo que no degrada la levadura, que son maltotriosa y los compuestos más grandes, como estas dextrinas, de mayor cantidad de unidad de glucosa, es el azúcar no degradado que va a formar cuerpo. Una cerveza con cuerpo, imagínense una stout, tiene buen cuerpo, cervezas rojas tienen más cuerpo, una lager, una 361, una American Light Lager, tiene mucho menos cuerpo. Y esto, ustedes que deben saber de los enlaces, es el mismo enlace que esto. Ustedes saben que a nosotros nos gusta respetar la nomenclatura de los enlaces, porque si no, no se entiende si esto es lo mismo que esto. Sin embargo, bueno, esto lo acabo de ver, o sea, lo veo en los últimos años aparecer, pero esto significa este mismo enlace. Un poco más de unas notas de diseño, lo cual por ahí no sería del todo correcto, ¿no? Complicar, meter diseño en algo que es convención. Pero a propósito puse ahí la maltotriosa con un enlace distinto, por si alguien quiere profundizar bioquímicamente. Le agradezco. Profe, entonces Sí. cuando a la hora de elaborar cerveza, cuando elegís la cepa de la levadura a utilizar, ¿te dicen si degrada o no la maltotriosa? Y a partir de eso decidís si usarla te o no. informa porcentaje de atenuación, si degrada o no la maltotriosa, y también te informa si tiene o no capacidad diastática, que es peor todavía. Capacidad diastática es enzimas glucoamilasas que degradan los compuestos más grandes, que son esos pedazos de almidón, las dextrinas, lo cual puede ser peligroso, cerveza envasada, o quizás uno tiene que buscar llegar a menores densidades. Y entonces, para mejorar la eficiencia de fermentación o llegar a densidades más bajas, va a buscar que degrade esto. Sin embargo, cuando lo envase, lo va a seguir comiendo la levadura, digamos, el cuerpo, todavía sirve todas esas dextrinas
que no son fácilmente degradables por la levadura porque tiene enzimas para cortarlas. En este caso, sí o sí, tengo que frenar esta fermentación con calor, lo tengo que pasteurizar. Pero todo eso te lo tiene que informar. De hecho, muchas veces te informan que no tiene STA negativos, es el gen que no tiene las glucoamilasas, que son enzimas aparte, o capacidad diastática, en otras palabras. Bueno, este es el proceso de elaboración un poco más desglosado que el que les mostré al inicio, mintiendo que era más simple de lo que parecía. Bueno, lo vamos a ver pasito por pasito. Primero, llega la malta. La malta se almacena en silos, en las grandes cervecerías, que suelen ser inoxidables, de acero inox. Los hay muy pocas en las cervecerías artesanales, hay muy pocos silos, en general llega en bolsas. Llega en bolsas con todas las características de esta malta y con una hojita de características necesarias para la producción. Todo el currículum de nuestra malta. En la bolsa viene bien identificado si es una malta base, si es una malta pilsen, qué tipo de malta es, si es una malta especial, si es tostada, si es caramel, y qué grado de caramelización tiene, o sea, qué porción de caramelo tiene, porque los hay más fuertes y menos fuertes. Bueno, lo ideal es mantenerlo a temperatura constante, libre de roedores, libre de agua, porque se honguea bastante. Sí, mi perra está roncando en mi cara. Bueno, la entrada de agua puede fomentar producción de hongos, si hay hongos mohos, los famosos mohos, esos verdes, que son de pancito, o los penicillium, todo eso hay que descartar. ¿Por qué? Porque tienen compuestos que pueden resultar tóxicos y además ni hablar de que van a arruinar nuestro perfil organoléptico. O sea, más allá de que no seamos egipcios y no nos va a salir un espanto de cerveza, probablemente que nos salga cerveza algo espantosa cuando estamos aprendiendo. Entonces, nuestra curva de aprendizaje va a llevar su proceso también, no vamos a hacer sacarnos una copa en el primer lote. Pero, si le agregamos moho o si le agregamos lúpulo quesudo, directamente ya estamos condenados a fracasar. O si le agregamos agua clorada, porque ahí empezamos a tener notas a caucho, a goma. Hay contaminantes que traen esas notas. Pero lo más probable, y suelen ser de aguas de pozo, pero lo más probable es que las aguas cloradas también nos den este tipo. Salvo que, bueno, que tengamos contaminación, que de hecho las hay, son brotes de esta contaminación y aparecen en todas las fábricas, ese caucho. Y si no, es como una época que tenemos este caucho. Lo mismo que todos los cerveceros en un momento tenemos las raicitas en la malta y esas raicillas son las que nos dan notas fenólicas, ya sabemos qué esperar, ya sabemos que nos va a costar madurar esta cerveza y que va a tener ciertas notas of flavor. Pero bueno, el agua con cloro yo ya sé desde el vamos qué características me va a otorgar. O sea, todo lo que pueda minimizar mi presencia de flavor en el proceso, lo voy a minimizar porque tengo, en todas las etapas puedo arruinar mi cerveza. Bueno, gorgojos, escarabajos, bueno, insectos pueden llegar a estar. De hecho, yo una vez traje unas bolsas acá, quería hacer mochila para perro, para que camine en la montaña. Bueno, se me llenó de gorgojos, pero no me agarraron nada más que no era en esas bolsas o algo integral. También, ni hablar, cuando agregamos miel en la famosa honey, pueden haber abejas ahí. Así que cuando les pregunten si la cerveza es vegana, ya tienen la respuesta. Bueno, los polvos, en general,
uno cuando hace una molienda, es ahí donde genera el polvo de la malta. Cuando ustedes tienen un silo en su fábrica, si es una fábrica bien grande, y cae el camión a descargar malta molida, ahí sí, van a tener un ambiente lleno de polvos. De hecho, si uno hace microscopía ahí, y no se encierra bien en el laboratorio, le aparecen los paquetes de almidón ahí a la vista. Bueno, esto primero que daña a las mucosas y segundo que puede llegar a ser, más allá de producir explosiones, si explota la fábrica, un problema menor, que si sobre este polvo, con un poco de agua, pueden desarrollarse, porque ya trae las bacterias lácticas, las bacterias típicas que cuando hacemos un ensilado, ustedes saben que si yo ensilo no necesito inocular con lácticas porque ya vienen en el grano. Bueno, esas son las mismas bacterias lácticas que son deteriorantes de mis cervezas. Y si yo dejo la fábrica llena de polvillo, ellos van a poder desarrollarse sobre estos mismos granos y tarde o temprano van a acceder a mis fermentadores. Y una vez en el fermentador me hacen desastre. Me hacen una cerveza re probiótica, perfecta, pero desde el punto de vista de salud, pero desde el punto de vista de calidad de producto va a ser pésima porque se va a acidificar y va a empezar a desplegar notas a no cerveza, a yogur, y no necesariamente van a ser favorables, ¿no? El ácido láctico, lo mismo el ácido acético, y trabajan, ya se me viene trabando el cerebro y la lengua de vivir la jornada laboral extensa. Todos estos organismos trabajan muy bien y muy rápido y son muy buenos competidores en cerveza contra la levadura. ¿Por qué? Porque mangan pHs inferiores, porque pueden degradar esas dextrinas que la levadura no puede, pueden degradar maltotriosa que no pueden, y ya les mencioné, les anticipé, les spoileé un poco sobre que muchos portan genes de resistencia de los alfácidos, de un tipo u otro tipo, o tercer tipo, pero entre todos, entre un pool de bacterias lácticas, pueden tener resistencia contra el 100% de los genes de alfa-ácidos antibacterianos, por esa capacidad antibacteriana que les mencioné. Históricamente la IPA se diseñó, el agregado de lúpulo permitió que se pueda trasladar a grandes distancias. La famosa Indian Pale Ale era porque se mandaba a la India y viajaba mucho tiempo en tren y permitía estabilizar el producto agregándole el lúpulo. Sin embargo, bueno, eso fue hace mucho y los organismos, los microorganismos, sabemos que están en constante desafío de nuestras barreras que nosotros le ponemos. Están siempre buscando arruinarnos todos los mecanismos de preservación de ellos, ¿no? de escapar de ellos, de conservar nuestro producto. Bueno, molienda de malta, ya hablamos un poquito, se puede moler en el lugar, en general se muele en el lugar, se agarra la bolsa, se vuelca en el molino, dependiendo del tamaño. Es muy importante no cortar, no achicar mucho la cáscara. Una de las razones es porque la utilizamos como filtro después de la maceración, y otra de las razones es que va liberando compuestos precursores de compuestos fenólicos que no son deseables en todos los estilos. Cuando estoy cocinando una cerveza de trigo, una Weissbier, voy a tener mis propios mecanismos de liberar estos compuestos fenólicos, que son de compuesto de la lignina, etc. Sin embargo, no es el caso de todos los estilos. Estamos hablando en general de estilos más comunes, la famosa rubia, roja, negra, IPA, ¿no? De rubias hay un montón de estilos, de rojas hay un montón de estilos, de negras hay un montón de estilos, y de IPA hay un montón de blends también, lo mismo que APA, IPL, etc. Sin embargo, hay estilos base que vamos a ver en muchas pizarras,
o cuando preguntemos qué tenés, nos van a mencionar estas. Y de esas estamos hablando. Estamos hablando de cervezas especiales como de la escuela alemana, las famosas Weissbier. Cuanto más exponga el endospermo o los almidones esos grandes, cuanto más extremos deje de almidón a través de la molienda, más rompa los paquetes de almidón, más eficiente va a ser mi macerado. Entonces tengo que buscar un tamaño de partícula óptimo. Bueno, se puede usar molinos secos o húmedos, en general se usan secos. Los húmedos permiten flexibilizar un poco la cáscara. Y acá vamos directo al grano. Empezamos a cocinar nuestra birra. De lo que ya les venía spoileando, la maceración es donde yo degrado ese almidón en azúcares que pueden consumir las levaduras y que pueden transformar en etanol, más todos esos compuestos que les mostré en la diapositiva, y obtener un producto como cerveza. ¿Qué obtengo ahí? Un jugo, un cóctel de azúcares y proteínas, más todas las sales, todos los cofactores enzimáticos que le fui agregando o que me vinieron con el agua o lo que me vinieron con la misma malta. Si no lo realizo correctamente, no voy a poder obtener azúcares fermentables. Muchas veces me pasó, cuando yo empecé a trabajar, decían, mira, no fermenta, Oksana agregó una levadura mala. Aquí agarro, tomo este mosto, le agrego una levadura nueva y no fermenta. ¿Por qué no fermenta? No tiene azúcares fermentecibles. Voy a la olla de cocción, a Brewhouse, y le digo al equipo de cocción, bueno, ¿qué hicieron? No, se nos bajó la temperatura o se nos subió la temperatura de macerado y lo cortamos porque hacía frío. Bueno, ahí tenés. ¿Qué tenés? No tenés azúcares fermentecibles. Y acá habla un poco de todas las enzimas, de las cuales yo les quiero mostrar otra diapo porque estas están buenas, pero después véanlas un poco menos complejas. Prefiero mostrarle en esta porque hay un menor nivel de detalle y está bueno. La alfa-amilasa, estas dos enzimas son las que vienen en la malta base. Yo las quiero ahora aprovechar en la fermentación y en la maceración, perdón, para obtener azúcares fermentecibles. La alfa-amilasa es la que corta dentro de esas cadenas ramificadas o no ciertos enlaces, liberándome esos cachos llamados dextrinas. Así, no vamos a entrar en mayor detalle, ¿no? Y la beta-amilasa es la que ataca desde los extremos, pudiendo liberarme 2, o sea, las maltosas, 3 maltotriosas o las glucosas. En general, el grueso del mosto, ahora no tengo los porcentajes, pero la maltosa es el principal representante, es el azúcar principal del mosto, con cierta cantidad de maltotriosas y las dextrinas. Las dextrinas van a quedar sin consumirse. La maltotriosa, dependiendo de la cepa, se va a consumir o no, la glucosa va a volar y la maltosa también. Entonces, esta es la diapo, no les quiero tampoco complicar con información muy nerd, pero como ya les anticipé, tanto la alfa-amilasa, que es la que me genera estos cachos, ¿qué hace? ¿Cuál es su utilidad? Generarme muchos extremos para que la beta-amilasa pueda trabajar. Por eso quiero que trabajen las dos enzimas. Lo que voy a estar buscando en mi macerado es trabajar en un rango de temperatura donde todos van a estar felices, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito que laburen las dos enzimas. La que me va a dar muchos extremos y la que va a atacar de los extremos. Si trabajo a temperaturas más bajitas, voy a tener
mucha maltosa, y si trabajo a temperatura más alta voy a tener demasiadas dextrinas y cuerpo, pero baja atenuación. Yo voy a tratar de optimizar mi macerado, por lo cual voy a tratar de trabajar en los rangos subóptimo de beta amilasa, de alfa amilasa, y supraóptimo ya, o sea, donde ya está bajando su actividad beta amilasa, siempre y cuando me cuide de no pasarme acá, porque ¿qué va a pasar? Voy a desnaturalizar las enzimas. Temperatura máxima 70, donde esta recién está, o sea, la temperatura óptima de esta me mata a la beta amilasa. Lo mismo el pH. Voy a tener que equilibrarlo. Voy a tener que lograr optimizar mi macerado. No, miré acá que tenía de isomerización de alfa-ácidos que no. Después, si hace falta, les cuento. Bueno, esta la voy a saltear un poquito porque tiene que ver con más o menos lo mismo, pero también cuenta de cómo se corta cada una de las enzimas, dónde corta. Pero resumiendo, es más o menos lo mismo, ¿no? Temperaturas óptimas de cada enzima. Hay dos formas de macerar, por infusión y por decocción. La más clásica es por infusión. Por decocción lo vi una sola vez en mi vida cuando nos juntamos varios cerveceros, vinieron los de Bariloche a Mendoza y cocinaron una cerveza, los de Buenos Aires, cocinaron una cerveza especial que estaban 25 horas más o menos macerando por decocción. Es buscar temperaturas, variando las temperaturas varias veces, ir subiendo la temperatura, volver a subir la temperatura, luego bajarla, volver a subir, buscando optimizar la extracción de los azúcares simples. Se busca para cervezas muy especiales, eventos muy especiales. Trabajo de rutina es por infusión, es básicamente. Se agrega agua, se hace una cama de malta molida con una capa de agua. Se trata de agregar así en forma de lluvia, sino con uno de esos coladorcitos, para que no caiga directo, para no generar canalizaciones acá, y se macera durante un lapso de tiempo determinado. Se mide, se toma el pH, se van haciendo las pruebas con yodo y se obtiene, supongamos, ya vamos a ver que se va a poner cada vez más transparente nuestro mosto, nuestro producto de maceración. Bueno, esto, lo que ya les conté, se va elevando la temperatura, varios ciclos, etcétera. Se puede hacer 3, 4 decocciones, lo cual yo lo vi una sola vez en mi vida. Y fue un evento donde la gente no solo se junta a cocinar, sino que se junta a hacer camaradería, asado, beber y todo eso. Mientras tanto, bueno, están los chicos de la fábrica haciendo decocción. Luego, filtración, o famoso lauter. Nosotros, como les dije, nos gusta usar palabras extranjeras para estos fines. Ese lauter es filtrar, hacer pasar a través de la cascarilla de malta, acá, con esta, que esta misma cama de grano nos filtre, nos clarifique esto. Porque buscamos para dejar todas las impurezas arriba, hay que ir despacito, y además, después del lauter, tenemos que hacer lavados. Mosto, que se tiene, cocción no. Se hace un lavado, además se va agregando agua en forma de lluvia para arrastrar los azúcares residuales que no llevamos con ese primer macerado. Por eso tenemos una cacerola aparte con agua hirviendo, con agua caliente. Tampoco tiene que estar tan hirviendo, o sea, tiene que estar hirviendo, la podemos ir enfriando un poquito hasta las temperaturas óptimas, pero tiene que estar bien caliente, habiendo hervido antes. ¿Para qué? Para evaporar, para descartar todo el dióxido, para precipitar los carbonatos, bicarbonatos, y a su vez en esa formita lluvia, para no formar un canal con el chorro de agua, en esa formita lluvia, para que vaya pasando
y filtrándose todas las impurezas y entrando en buen contacto, arrastrando todos los azúcares residuales. Cocción, hervor, famosa ebullición. Es ahí donde tengo que llevar a una ebullición lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente fuerte para que me arrastre todos los compuestos sulfurosos que puede traer la malta, para que después no terminen en mi fermentador, y además no tiene que hervir muy fuertemente porque esta espuma que se va generando a través de reacción de proteínas, y esta espuma puede llegar a levantarse tan mucha espuma que me puede rebalsar la olla. O sea, no se tiene que rebalsar mi hervor, por eso lo tengo que ir enfriando y jugando con agregado de agua fría, atrás filtrada, lo preferible, para mantener este hervor controlado. ¿Cuánto? Más o menos entre 60 y 90 minutos. ¿Por qué tanto? Si voy a cocinar una cerveza ale, donde la fermentación va a ser lo suficientemente fuerte para arrastrar los compuestos residuales sulfurosos, me puedo dar el lujo de hervirlos 60 minutos. Con esos 60 minutos, ¿qué logro? Que se arrastren estos compuestos y que se formen el turbio caliente, el trup. Decimos trup, que son todas esas cosas que van precipitando los polifenoles con proteínas, etcétera, que no quiero que vayan a mi fermentador, quiero que me queden en la olla, porque son cosas que luego pueden llegar a otorgar aromas indeseables o bien me pueden tapar los ductos. Si yo voy a cocinar una cerveza de tipo lager, sí o sí tengo que hacer 90 minutos de hervor porque su fermentación es baja. Si se acuerdan de la diapo cuando les hablé de las levaduras, su fermentación al ser baja levanta menor cantidad de expulsión de dióxido y arrastra menos los compuestos sulfurosos residuales. Entonces, ¿qué logro? Eliminar el famoso DMS, dimetilsulfuro, que es un compuesto muy típico y muy atribuible a herbores deficientes en las cervezas, que es famoso de abrir la latita de choclo. Es el mismo, o puede ser a espárragos. Todo lo sensorial siempre tiene que ver con nuestra interpretación subjetiva, nuestros recuerdos. A mí me suena a lata de choclo. A algunos le puede sonar a espárragos, otros sopa de verdura. Acá pusieron un repollo, pero estamos hablando del mismo compuesto, DMS. Obviamente puede surgir gracias a algunos contaminantes en cerveza, pero si viene del lote y viene todo el producto igual, es esto. Fue un hervor deficiente y después una deficiente fermentación. Bueno, acá en el hervor, además de que eliminamos todos los organismos no deseables y a su vez, o sea, vendría a ser una descontaminación, no voy a decir esterilización porque sabemos que no es así, y acá le vamos a ir agregando el lúpulo para agregar amargor. Son lúpulos de amargor, no va a llegar ningún aroma a esta cerveza, sino que si quiero lúpulos de aroma, si estoy haciendo una IPA, APA, IPL, cualquier estilo lupulado, lo voy a agregar post fermentación. En el dry hopping, que acá no lo vamos a ver en la clase, lo estamos viendo lo más básico, pero a mí me gusta mencionarlo igual. Bueno, frenamos la actividad enzimática, obvio, cocinamos la enzima. Esterilización del mosto, hacer que coagulen proteínas, taninas y polifenoles, y forma ese trup caliente. Después vamos a formar un trup frío. Cuando enfriamos, formamos otro turbio o trup frío. O sea, en fermentador me va a aparecer más trup todavía, que van a precipitar más polifenoles, más proteínas, y todo esto va a ser, va a haber que purgar si se puede, y si no se puede, bueno, va a tener que quedar en mi fermentador. Y vuela todo
lo volátil indeseable, se evapora el agua, o sea, vamos concentrando, uno no arranca con la densidad final deseable, uno arranca con la densidad más diluida y va buscando concentrar este mosto y las reacciones Maillard, donde vamos a obtener caramelización de algunos compuestos. Bueno, el lúpulo. Se agrega el lúpulo de amargor, ya les dije, van a ir liberando aceites esenciales. De hecho, las fórmulas de agregado de lúpulo tienen en cuenta cuánto antes del fin de hervor lo agregué. Lo puedo agregar en Whirlpool, en el centrifugado. Y en 3 etapas. Bueno, ahora se realiza en una, en general en el lúpulo. Si puedo mostrarle mi prese paralela, ahora le voy a mostrar un poco acá, a ver si está. El trup, no lo agregué. Bueno, a veces veía una olla de centrifugado Whirlpool donde entra el mosto en forma tangencial y hace que recircule de esta manera, o sea, se toma de abajo y vuelve a entrar en forma tangencial, se recircula y con eso, después se lo voy a mandar igualmente, se obtiene esa bajada de trup, el cual luego no es trasladado a las mangueras de fermentación. Y separación de sólidos por sedimentación o por centrifugación, o también hay unos filtrados. En la 361 hay una prensa gigante con filtros donde casi cuadrados, de tamaño de un tren, más o menos un vagón de tren, donde se van agregando y aplastando con estos filtros cuadrados, no sé cómo les voy a mostrar, se va aplastando y ahí mismo se va como atravesando el filtrado. Es una cosa de otra tecnología, ¿no? Acá, a lo criollo, agregamos sustancias como carragenina o como el agar también, y se obtiene esta clarificación que tengo acá. Son distintos ensayos, distintos compuestos que se agregan, no importa, distinta cantidad de carragenina, bueno, esto. Se obtiene una clarificación primera para que arrastre todo ese trup y no me interfiera, y ni tampoco es bueno que esté en el fermentador, porque acuérdense que son polifenoles y proteínas que por ahí me pueden llegar a cambiar el perfil sensorial. Se enfría, hay varias formas de enfriarlo, una de ellas es ir en contra, tengo este canito por el cual va a circular la birra, y dentro de una manguera donde en contramano va a circular el agua. Eso es una de las formas homebrewer de enfriar, ¿no? Después, si no, tenemos otros filtros que también, donde circula el agua por una camisa y por ductos internos circula la birra en el pasaje. Así. Y si no, tengo que esperar en el fermentador y la verdad es muy ineficiente y está actuando el contaminante seguramente en el momento en el que yo estoy esperando mi enfriado. Una fermentación. El oxígeno es un elemento clave para la fermentación. ¿Por qué? Porque necesita, para que las levaduras formen sus compuestos grasos de los esteroles de membrana y los ácidos grasos de membrana, los esteroles son clave para una correcta reproducción de la levadura y además arranca para las futuras reproducciones, para las futuras utilizaciones, o sea, va a condicionar la salud de la levadura. Pero a su vez, en esta misma fermentación, tiene que haber suficiente oxígeno para que arranquen a fermentar de manera eficiente, arranquen a multiplicarse para luego fermentar de manera eficiente. Y nuevamente me voy a mi diapo paralela. Está en el libro de Chris White, que es como el autor de este libro y a su vez es el de White Labs,
no sé qué tendrá que ver, debe ser uno de los socios de White Labs, pero uno de los productores más grandes de levadura de muy buena calidad a nivel internacional. Parte de lo que publicó en este libro es que los distintas maneras de oxigenar pueden no ser eficientes. Si yo necesito entre 8 y 10 ppm, hay autores que dicen entre 10 y 20 ppm de oxígeno para arrancar la fermentación, una correcta reproducción de mi levadura. Si yo agito un fermentadorcito de 20 litros, este es el ensayo, está hecho ahí, durante 5 minutos, así, a lo bruto, voy a llegar a 2,71 ppm. Me sigo quedando corta. Necesito buscar maneras de oxigenarlo mejor, sobre todo cuando voy a ir a trabajar a niveles más grandes, y a su vez, cuando voy a buscar una mejor calidad de cerveza, no es que la voy a consumir yo para autoconsumo de homebrewer, o cuando vaya a reutilizar mi levadura. Bueno, la fermentación, el éxito de la fermentación depende de la nutrición, de las levaduras y de la temperatura. Levaduras, ya saben. Nutrientes, oxígeno es uno de los nutrientes. Otro de los nutrientes es nitrógeno. De hecho, las deficiencias de esos nutrientes lo podemos ver en la calidad del producto final y en la disminución de la densidad de nuestro mosto, o sea, en la eficiencia de nuestra fermentación. Y la temperatura es un factor muy fundamental. Ustedes ya vieron en cuanto a las distintas levaduras tipo ale o tipo lager, y a su vez, dependiendo del estilo, voy a tener que cuidar la temperatura. No me puedo ir más allá de una determinada temperatura, ya que voy a desviar mi producción de alcohol hacia alcoholes superiores, que son alcoholes, los llamados Fussel, que se detectan a través de calentamiento en boca, son alcoholes aromáticos. De hecho, ese aroma a banana que yo les conté es el acetato de isoamilo, es un éster que se produce a partir de un alcohol superior llamado alcohol isoamílico. Este alcohol isoamílico es un alcohol superior de cadena más larga que dos carbonos. Dos carbonos son las cadenas de etanol. Todo lo que sea más largo son alcoholes de cadena más larga, son los famosos vasodilatadores de nuestro cerebro y son los que nos dan dolores de cabeza al día siguiente de haber tomado alcohol. Muchas veces pensamos que la mera bebida alcohólica nos causa dolores de cabeza al día siguiente, y no es tan así, sino que los desméritos, los compuestos que no tienen que estar en nuestras bebidas alcohólicas, son los que causan estos dolores, y una de las causas de la producción de alcoholes superiores es la temperatura, sumada a oxígeno excesivo, nitrógeno excesivo, porque son precursores. El nitrógeno es precursor de la formación de alcohol, lo mismo que los azúcares elevados. O sea, hay mayor riesgo en estilos donde arrancamos con densidades más elevadas, pero si la temperatura se me va a partir de determinado grado, produzco alcoholes superiores. Siempre se van a producir, pero de manera controlada, y se van a transformar en compuestos de aroma. Sin embargo, el irse a la temperatura más allá de la óptima, va a pasar esto. Esto no lo entendí, así que les hice una diapo paralela, que es esta. Esto está en un libro que les voy a pasar después también, sobre elaboración de cerveza. Es bien sencillo, es técnico y técnico-científico, porque está explicado para todos los niveles de entendimiento, pero tiene bastante información técnica, como por ejemplo estas curvas, qué es lo que pasa durante la fermentación. Ignoren eso los días, esto puede cambiar, pero siempre vamos a ver estas células en suspensión, ¿no? Después, densidad de nuestros azúcares. A medida que van bajando los azúcares, se va produciendo el etanol. Y hay una disminución de pH, donde se forman ácidos orgánicos, los cuales luego son reabsorbidos, retransformados y redondeados a otros compuestos, con lo cual hay una leve
leve subidita de pH, no va a subir mucho más. Y esto es la producción de alcohol, de dióxido, sin embargo, en un fermentador abierto. Son tazas, porque esto iría todo muy para arriba si yo cerrase este fermentador. Es más que nada ver que en estas etapas se produce mucho, y después esta producción cesa. ¿Por qué? Porque ya no tengo a partir de qué. A su vez, va disminuyendo mi cantidad de células en suspensión, el alcohol ya está a niveles tóxicos, estas levaduras ya no quieren estar en este ambiente porque el pH se va tornando tóxico, no hay comida, o sea, se acabó el azúcar y además hay toxicidad por alcohol. Entonces mis células se van. En un primer momento tardan, que es lo que decía acá, que hay una fase de retraso. Van a tardar en arrancar, dependiendo de qué tan parecido sea este ambiente nuevo del que lo saqué. Si lo saqué de un ambiente muy alcohólico, venían con un grado de toxicidad importante, con mecanismos de defensa activados, probablemente les lleve un tiempo en empezar a fermentar y reproducirse. Bueno, voy a tener varias etapas. Para empezar, voy a tener una etapa primaria de metabolismo primario y metabolismo secundario. El metabolismo secundario lo voy a necesitar para generar una especie de... Queriendo encontrar esto. Generar una especie de maduración. Fíjense, fermentadores. Ahí tiene una fotito de fermentador. Otro tipo de fermentador, este es un huevito. Acá más que nada para mostrar los escapes de la espuma levadura, el Krausen. Esto también es un fermentador, un cortecito. Estos fermentadores pueden venir con camisa, sin camisa, de aislamiento térmico. Les quiero mostrar un poco más así. Podemos fermentar a nivel homebrewer en un balde, en un bidoncito así, o en estos fermentadores de plástico con una llavecita baja, donde sí puedo purgar ese truc frío que se forma cuando se enfría el mosto caliente pasando a fermentador. Y también puedo ir haciendo purgas de levadura, sobre todo en las primeras etapas donde van muriendo mis primeras células, generando compuestos azufrados adentro del fermentador por la propia degradación, por autólisis o por lisis de otro tipo de estas células. Ya a escala comercial voy a estar hablando de un fermentador como tenían ustedes en la diapo en corte. Esto es uno de plástico con control de temperatura que puede entrar acá, una plaqueta. Y estos tienen aislado o el cono y camisa o solo la camisa, donde está circulando propilenglicol. En fermentación la temperatura tiende a subir. El trabajo del controlador de temperatura es ir manteniéndola en el rango, o sea, ir bajándola. Al bajar esta temperatura, no necesito calentar un fermentador, se va a calentar solo. Sí necesito controlar la temperatura bajándola. Otra de las de fermentar es fermentadores acostados. De hecho, eso lo hace Heineken, su cerveza, lo cual disminuye el estrés por columna de presión que cae sobre la levadura, pues la levadura puede estar acá, abajo. Acuérdense que ellos son los principales. La levadura que usan es la que les mostré como la que hace más del 90% de la levadura a nivel mundial, y es la cepa Heineken. Es una cepa lager, por lo cual es una cepa de fermentación, especie de fermentación baja, o sea, especie de Pastorianus. Es una cepa del tipo lager, produce cerveza del tipo lager y fermenta en esta parte, la parte baja del fermentador. Por ende, acostando el fermentador, reduzco la cantidad de presión que cae sobre la levadura. Así, un dato de color, ¿no? Interesante. Que después, con un aroma a mofeta es otra historia. Es por la botella, algo transparente a la luz, o sea, verde, que hace que se transformen los compuestos fotosensibles y liberen esos aromas a mofeta.
No me pidan el nombre científico del compuesto porque no me lo acuerdo nunca. Tengo un machete, de hecho, de los compuestos de aroma en Excel, porque no los retengo. Bueno, tenemos la chaqueta, la camisa de refrigeración, la salida de dióxido, o puede estar a esta altura también el blow off, puede salir un caño acá, con liberación de gases, bueno, visores, un sueño tener un visor, no suele haber uno, acá suele haber una tapita, puede haber un buscaclaros, si ustedes miran fermentar acá, ay Dios, acá, tienen acá una boca baja y tienen acá un buscaclaros que yo puedo apuntar con el canito, lo puedo girar y apuntar a cualquier lugar de este cono para sacar una muestra. Y acá saca muestras se supone, para seguir la cerveza, ¿no? Acá para levadura. Esto para lo que sea, levadura o mosto fermentado. No tenemos esa suerte los homebrewers, sino que tenemos que mirar a través de nuestro bidón de Ives para saber cómo está nuestra cerveza. Bueno, maduración. Maduración se refiere a redondear todos esos compuestos precursores de alcohol y transformarlos en ésteres, degradar esos ésteres, sacarlos de encima parte de ácidos orgánicos y transformar los alcoholes superiores en ésteres. Básicamente esto. Y sacarnos de encima los precursores, nuevamente me quiero ir a mi diapo, los precursores de alcohol y precursores de compuestos no deseables. ¿A qué voy? Nuestra fermentación es glucosa, piruvato, acetaldehído, es un paso reversible, fíjense, flechitas de ida y de vuelta, y etanol. Este acetaldehído es el típico compuesto con aroma a manzana verde y es un compuesto muy clásico en cerveza no terminada. Es un compuesto cancerígeno, es un compuesto tóxico, es el que se forma a través de esta reversibilidad de la reacción por el mismo alcohol deshidrogenasa en nuestro hígado al día siguiente de haber consumido alcohol, y es el que nos hace el knockout. Si yo tomo una cerveza con este compuesto, hay cosas que no son negociables. Si yo ya sé que yo agarro una cerveza, le siento manzana verde, no gracias. Le siento un fusel, le siento un isopropílico, no gracias. No agarro cerveza. Puede haber lactobacillus, puede haber este caucho, todo lo que les conté, que son indeseables. Yo sé que no me van a hacer desastre al día siguiente, pero sé que este acetaldehído, una cerveza inmadura, y alcoholes superiores que una cerveza puede ser o inmadura o mal fermentada o acelerada, me van a hacer bosta al día siguiente. O sea, tiene que ser un domingo y me arruinan el domingo. ¿Por qué? Porque no terminé de fermentar mi cerveza. No hice la etapa de maduración en caliente. Tengo maduración en caliente y maduración en frío. Maduración en caliente es eliminar todo el precursor de alcohol, que es el acetaldehído, y eliminar otro compuesto, que es el alfa-acetolactato, que es el precursor de diacetilo. Si alguna vez le sintieron aroma a manteca o pochoclo o margarina a una cerveza, es porque contenía diacetilo, y este diacetilo es muy típico compuesto de una cerveza no madurada bien, le faltó terminar su segunda fase de la fermentación, que es la maduración en caliente, para eliminar el precursor de este diacetilo, que luego, en contacto con aire en servicio, o sea, cuando se sirve la cerveza, o con temperaturas más elevadas, cuando se transporta la cerveza en barriles, se transforma en este diacetilo, que es típico aroma a manteca. Y otro de los objetivos de maduración en caliente es generar
la transformación, de levantar un poco la transformación de los compuestos del lúpulo. Bueno, acá tenemos un poco más esquemático esto, acá tenemos nuestros compuestos sulfurosos, más o menos lo que yo les mostré en esta celulita, que era más complejo, acá está un poco más sencillamente desglosado, un poco más... igual jueguen con las dos figuras, ¿no? Y fíjense todos los procesos metabólicos que hay. Bueno, glicerol es uno de los compuestos de reserva de la levadura, es el mismo que nosotros. Nuestra SAPAN es glicerol básicamente, lo mismo. Son los compuestos de reserva de la levadura, porque también es eucariota como nosotros. Piruvato, el acetaldehído. Ese acetaldehído es el que les conté, la manzana verde que es transformado de etanol. También hay ácidos grasos, bueno, diacetilo, acá está el alfa-acetolactato, bueno, alcoholes superiores que luego son transformados en ésteres. Si yo pruebo a las primeras 24, 48 horas, voy a tener elevadísimos alcoholes superiores. Si yo sigo fermentando, voy a tener ésteres. Y si yo la maduro, la redondeo, voy a tener ésteres más balanceados. Probablemente de una cerveza verde me va a pasar a una cerveza balanceada. Más estos compuestos sulfurosos que, a huevo podrido, que tienen que volatilizarse durante la fermentación vigorosa. Filtración, bueno, se suele filtrar, se puede filtrar o no la cerveza, perdemos parte de los aromas. Estoy acelerando, así que vamos a ir salteando lo menos importante. Parte de obtención, digamos, de la cerveza es el filtrado o una maduración muy larga en frío. Vamos a tener cervezas más clarificadas. Estas son las famosas diatomeas, las de marea roja, no son los mismos microorganismos fosilizados. De hecho, uno cuando mira las cosas en la fábrica puede llegar a detectarlos, detectar estos bichitos o estos esqueletitos en la cerveza filtrada o prefiltrada, cuando están ahí no cuidando un poco las tierras y vuelan para todos lados. Bueno, uno puede llegar a observarlo en su microscopio sin querer. Se hacen capas de estas diatomeas que actúan como filtrantes, además de que hay unas placas de celulosa que también. Y este filtro de tierras el filtro de tierras es uno de los oxidadores de producto terminado muy fulero. Es muy usado el filtro de diatomeas, pero es algo que es una desgracia a nivel sensorial para las cervezas. Si bien no es de las peores desgracias, la peor desgracia es la pasteurización, pero probablemente sea una carrera contra reloj para consumir esta cerveza, porque el ingreso de oxígeno con más la temperatura, o sea, mientras esté en frío, se va a enlentecer la oxidación, pero a medida que vaya subiendo la temperatura, yo esta lata la agarré, además de que al enlatar le agregué más oxígeno, o sea, en todas las etapas voy sumando oxígeno. Y si yo todavía la guardé fuera de la heladera, aceleré estos procesos. De hecho, parte de mi trabajo era acelerarlo a 36 grados, que se llama envejecimiento forzado, para ver y simular, digamos, medio año en góndola, 2 meses en góndola, en estufas especiales, acelerar el envejecimiento de latas y las catas futuras, y ver a qué va a virar ese perfil inicial, en qué se va a transformar, si me va a levantar notas a miel, notas a caramelo, notas a cartón, notas a queso. Acuérdense de la degradación del lúpulo, la oxidación del lúpulo, que son todos los compuestos típicos de una cerveza oxidada. Bueno, este filtro de diatomeas es algo que aporta ingreso de oxígeno en producto terminado. Bueno, esta es una cerveza filtrada, esta es una cerveza sin filtrar. Esto es hermoso, a mí me encantan las cervezas filtradas.
Sí me gustan algunas cervezas turbias. Hay estilos de cervezas que se busca levantar la turbidez, por ende se le agregan lactosa o avena o todos los compuestos que van a estar levantando la turbidez y además son levaduras especiales, etc. Son las famosas New England IPAs, más los gliceroles esos de reserva. Bueno, envasado. Se puede envasar en botellas, en latas. Lo clásico es envasar en botellas con unos tapadorcitos, y ahí donde le ingresamos oxígeno, le ingresamos microorganismos, pero si nosotros hacemos todo bien, le podemos agregar un poco de azúcar, un poco de levadura. En mi época venían unas pastillitas cuando yo era homebrewer, en mi única experiencia de homebrewer, le agregué unas pastillitas ya con levadura de azúcar. Ahora ya me dijeron que no existen más. Se hace una cucharadita de levadura de azúcar y se tapa. ¿Para qué? Para que genere gas naturalmente. No mucho, ¿no? Hay que balancear siempre para que este gas que se genere naturalmente en botella es una segunda fermentación, se le llama. Obviamente me va a cambiar un poquito las características organolépticas. No es lo mismo lo que yo envasé que es lo que voy a obtener. Más allá de que le voy a agregar oxígeno sin querer y el deterioro se va a aumentar. La cerveza industrial o artesanal también se carbonata con unos tubos de gas o con bochas de gas carbónico. Se va inyectando en el fermentador con una piedra difusora, finitamente hasta llegar a una cierta cantidad, se va midiendo, cierta cantidad de carbónico y se deja estabilizar. A medida que voy levantando la temperatura, este carbónico escapa, se empieza a descarbonatar, entonces la idea es mantener temperatura constante y estabilizar ahí. Yo al día siguiente vuelvo a medir. Si veo que le falta, le agrego un poco más, lo mantengo en una presión determinada, temperatura determinada, y con eso tengo mi balance. Más o menos hay unas tablas de parámetros que yo ahí puedo asegurar que tengo X carbonatación, y esta carbonatación es la que yo cuando pase a barril me va a favorecer el pasaje, o sea, lo voy a empujar con CO2, obviamente, para no se descarbonate en el camino, y tengo que mantener un equilibrio para no sobrecarbonatarlo en este pasaje, además. Iba a decir algo más importante también, pero se me escapó. Algo de carbonatación, que es, digamos, lo que voy a obtener luego cuando yo abro una lata, una botella, o me sirven la cerveza. Este gas se tiene que ir liberando de alguna manera, porque para que yo no lo trague, pero a su vez va a ir formando esa espuma entre el gas, las proteínas de la cerveza, va a ir formando una espuma que va a ser más o menos estable y me va a proteger mi cerveza. Por eso dicen 2 dedos de espuma, famosos 2 dedos de espuma, es de jerga, es de nicho cervecero, porque es lo que me va a proteger de la entrada de oxígeno en mi vaso. Bueno, turbidez, se pueden agregar enzimas a nivel industrial, a nivel artesanal bien grande también, pero no tendría que hacer falta. O sea, son casos muy especiales donde no se puede sacar de encima la turbidez de la cerveza con una maduración en frío. Bueno, sí, ácido ascórbico es parte de prevenir la oxidación, lo mismo que el agregado metabisulfitos en el filtrado, y pasteurización, que es otra forma de estabilizar el producto. Bueno, vamos bien, hablé muy rápido, me voy a tener que poner en 0,1, pero bueno, era mucha información. Los adjuntos. ¿Qué pueden ser los adjuntos? Todo lo que no es otros cereales, otros granos. Arroz. De hecho, arroz es el principal compuesto de las cervezas industriales. Arroz y maíz, porque son mucho más baratos que la malta. Más enzimas.
Beta amilasa, alfa amilasa, yo la compro, yo puedo ir como homebrewer a comprarla en un proveedor de insumos para cerveceros y tirarlo en mi macerado. Mejorar la eficiencia de mi maceración. Puedo agregar malta, puedo no agregar, puedo agregar dextrosas, azúcares de cereales. Tiene que ser todo obviamente apto para consumo humano. Ojo, estos adjuntos pueden llegar a complicar dependiendo de cada uno. Hay que saber muy bien qué voy a agregar y qué complicaciones me puede traer, qué ventajas, qué desventajas. Algunas veces me puede llegar a tapar mis tuberías, mis ductos en el proceso de elaboración de mosto, no de cerveza. En la elaboración de cerveza ya está todo filtradito. ¿Por qué? Porque le van a faltar esas cáscaras, ¿no? Se apelmaza, por así decirlo, la cama de maceración. Por otro lado, hay estilos de cervezas que se hacen con maíz, algo de maíz. De hecho, en algún momento, bueno, a veces las fábricas se prestan servicios cuando alguien queda corto de fermentador o algo, puedes llevar su receta y hacerla cocinar en otra fábrica. Nosotros le cocinamos Peñón del Águila, quebró, de hecho me contaron, le cocinamos a la Paloma, que es la de Pico Monaco. Bueno, y ellos sí tenían no me acuerdo qué estilo era, con maíz, con agregado, sí o sí había que agregarle maíz y tenía que tener esas notas a maíz. Bueno, sí, puede cambiar aroma, sabor, obviamente, lo que les acabo de contar. Bueno, cambiar, sí, viscosidad del mosto, dificultad para filtración. Para ese lauter, el famoso filtrado, donde voy a arrastrar el mosto a través de la cama de granos y llevarlo por un falso fondo a la cacerola de hervor, a la olla de hervor. Bueno, avena, sorgo. Avena es muy usada en las cervezas turbias de estilo NIPA. Azúcares vegetales, la dextrosa. Bueno, lo mismo, es almidón lo que quiero obtener. Bueno, trigo, la cerveza de trigo es un clásico también, es un tema aparte porque es muy parecido a la cebada. Se puede maltear o no, lo mismo que el centeno, se puede maltear o no, pero no sería el caso, digamos, es un adjunto, ¿sí? Son cervezas especiales, pero es incomparable con la cerveza base maíz o arroz. De hecho, no siempre la cerveza de arroz, de cerveza fulera, esa Budweiser, su único cereal es arroz, sino que existen estilos especiales, como Cult IPA, donde uno busca levantar los lúpulos y disminuir el carácter de la levadura, por lo cual le pone azúcares más neutros, con menos compuestos a transformarse en compuestos esterosos, con levaduras del tipo EL, pero que trabajan a temperaturas más bajas, dando perfiles más neutros de levadura y de maltosidad, o sea, disminuyen la maltosidad a través de reemplazar con arroz parte de la malta, y con eso se destaca puramente el lúpulo, o sea, no tengo esas notas que me distraen de la malta. Son cosas especiales con las que uno puede jugar, pero en general el arroz me neutraliza bastante el perfil de la cerveza y en general es más barato, ¿no? El que poníamos nosotros no era un gallo de esos amarillentitos que no se pasa mucho, no se apelmaza tanto. Bueno, azúcares vegetales, caña de azúcar, azúcar de caña, azúcar de maíz, la dextrosa. Los cereales obviamente hay que macerarlos para obtener, de ahí tengo que o agregar enzimas o aumentar la cantidad de maltas base, que son las que me van a otorgar las enzimas, y en los azúcares vegetales los voy a agregar en hervor directamente, no los tengo que macerar, ya los tengo. Bueno, desde el punto de vista nutricional, proteínas, vitaminas, etcétera, minerales, hay muchísimos, y
compuestos fitoquímicos, calóricamente aporta 30 calorías por 100 mililitros, a veces un poco más, a veces un poco menos, hay que ver cuál es. Bueno, la espuma ya les conté un poco, tiene que ver con las glicoproteínas que se forman o que hay dentro de este mosto y permiten que capture estas burbujitas de dióxido, los cuales no conviene tragar directamente. Por eso la formación de espuma en vaso es importante, es parte del servicio. Si bien el que critica la cerveza es el sommelier, pero el que critica el servicio es el cicerone. El cicerone es el que maneja de punta a punta cómo tiene que ser servida una cerveza para que, obviamente sabe cómo tiene que ser elaborada, ¿no? Y parte de las características que van a criticar es esto: no se formó la espuma, o se formó la espuma, o se quedó, o sea, puede ser que la espuma sea débil, sea una falla de elaboración, pero si no hay una falla de elaboración y hay una falla de servicio, todo este dióxido quedó ahí en las burbujitas dentro del vaso, lo tragué y esta espuma se liberó dentro del estómago, lo cual después me hincha, etcétera. Entonces, y a su vez perdí la protección de esos 2 dedos de espuma de la oxidación de mi vaso. Bueno, cerveza de, distintos cereales. Tampoco quiero complicarle. Cerveza sin alcohol es algo que está muy en alza. Ahora Antares hace años tiene una muy buena cerveza sin alcohol. Yo cuando estaba embarazada era pésima todas las cervezas sin alcohol y me compré unas Quilmes y me quedó me daba lástima tirarla porque era cerveza agua. No hace tanto compré otra industrial Imperial, creo que compré sin alcohol para probar, y era lo mismo, no mejoró. Pero a nivel artesanal sí, una vez una amiga me trajo una cerveza con melena león y frambuesa, un toque de frambuesas, y tenía 2 grados de alcohol. ¿Por qué? Le frenan la fermentación, hay 2 formas. Primero, se hace un mosto de densidad muy baja y a su vez levadura especial para producción de cerveza sin alcohol o levadura común, pero ambas las tengo que frenar o con frío o con pasteurización. Estas cervezas con melena león se frenaban con pasteurización, donde esas notas tal vez se enmascaraban con frambuesa, no se sentía como una cerveza detonada, pasteurizada. Uno cuando abre una cerveza pasteurizada es miel, cartón y caramelo. Uno sabe cuando una cerveza de hecho, los que trabajamos con envejecimiento forzado no queremos tomar cerveza roja, pues caramelo no lo aguantamos más, ni miel, y el cartón ni hablar, es el papel mojado, que cómprense una Patagonia Bohemian Pilsner, ábranla y van a entender de lo que les estoy hablando cuando digo cartón. Bueno, eso tiene que ver con la oxidación, con la mala conservación, pero en caso de Patagonia tiene que ver con pasteurización o Lo mismo es el riesgo que corren las cervezas sin alcohol, porque yo freno la fermentación con calor. Si tengo una levadura que yo con frío, especiales para esta cerveza sin alcohol, la eliminé y filtré la cerveza, ya con esto obtengo una cerveza sin alcohol. Ojo, que el Código Alimentario dice que puede tener hasta 0,5% de alcohol. Porque que diga cerveza sin alcohol no significa que no lo tiene, probablemente no tenga nada, pero en la latita, en el envase, les van a poner esto, no se van a jugar, por si hay un 0, 0,2, o sea, la kombucha tiene alcohol, un montón de gente le pasó que tomaba kombucha a la mañana, le paró la alcoholemia, le saltó en el test, le saltó un 0,2. Por ejemplo, siempre, sí, a mí me pasó recibir quejas, una fábrica, me vinieron a comentar, ¿sabes que me escribió una embarazada diciendo, no sabía que tiene alcohol, pero decía sin alcohol? Y yo, vegetariana, voy y leo los ingredientes, ¿no? Embarazada lo leía mucho más.
pero vegetariana, yo agarré el caldo de verdura, lo leí, decía grasa vacuna en los ingredientes. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener precauciones y hay que leer, hay que ser informado, qué es lo que uno consume. El código alimentario dice hasta 0,5, no quiere decir que tenga 0,5. Yo, en la que habíamos ensayado para Temple, habíamos ensayado, no tenía nada de alcohol por el proceso de elaboración, ¿no? Pero sí figuraba 0,5 en la lata. Bueno, ya les conté, les spoileé todo. Es controlar la fermentación, pero en general existen levaduras especiales que son para las NABLAB bajas en alcohol, que aún arrancando con baja densidad de mosto, van lento, producen poco alcohol y yo las freno con el frío o con calor. Esa evaporación de alcohol es pésimo. Prefiero tomar mosto, que es fulero, ese famoso maltín, que esto. Porque esto es oxidado, porque es con calor, es una evaporación con calor. Y ósmosis, no sé cómo funciona, nunca vi nada por el estilo. Quizás en Quilmes, pero la de Quilmes era esto, sin fermentar, era directamente, era un asco. Pero dice que, bueno, que se filtra por membrana, todo lo leí, pero la verdad que no sabría, no sería de utilidad que les cuente eso. Nos quedan muy poquitas diapos. Bueno, tratamiento de residuos. Parte es pasar por la cámara séptica, es tratar de disminuir la mayor cantidad de precipitar parte de la levadura. Muchas cervecerías lo abandonan, sé que lo tienen muy poquitos, sé que Patagonia lo sigue teniendo, allá porque no tiene otra. Pero es parte de meterlo en decantadores y hacer que precipite lo malo. Las desventajas son las producciones de metano. De hecho, asesoré una de las cervecerías, que es de Alejandro Vigil, que es el enólogo no sé qué, que tiene la casa Vigil, que es Remichelin no sé cuánto, que va Tevez allá, y ellos tenían atrás un tratamiento de residuos que venía un poco mal, tenía una pileta de decantación que siempre tenía olor a baño, a biogás. Y decían los chicos, no sabés, ayer vino Tevez, van todos los famosos a estos lugares, van a la casa Vigil, al restaurante, y después caen a la cervecería. O sea, y teníamos ese olor pésimo y no sabíamos dónde meternos. Siempre lo criticábamos, porque decíamos, acá no podemos catar la cerveza, o sea, tapen eso. Hasta que, bueno, contrataron otra empresa que les mejoró esta decantación, pero el tratamiento de residuos es un tema. Parte de los trabajos es ver dónde descarto los granos. Bueno, una manera interesante es hacer panes pizzas, pero sigue siendo muy poco. Si yo cocino 20 litros de cerveza, no puedo hacer tantos panes. Pero es una buena experiencia. Yo hacía pizzas con mosto, la levadura, bueno, se puede utilizar también para hacer pizzas. Hay trabajos en San Juan para fertilización de suelo, o sea, están poniendo eso al suelo para ver si pueden mejorar. Yo, de hecho, lo vi en una jornada, no le di más bola, pero estaría bueno ver qué resultados están teniendo, ¿no? Y bueno, los granos, chanchero. En general, toda la fábrica tiene que tener un chanchero y un chanchero backup. ¿Por qué? Porque si a uno se le rompió el camión en la ruta y me dejó con todos los granos un fin de semana, yo al día llego el lunes y es un desastre la fábrica, un olor fiero. Hay que tener siempre a dónde sacarse de encima esos residuos de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque además se van formando microorganismos indeseables que son deteriorantes de mis futuras cervezas y ahí ya suma una complicación extra. Y si tenemos una visita a fábrica, como nos pasó a nosotros, con esa podredumbre, no sabíamos de qué disfrazarnos, que mañana llegaba la gente y era viernes a la noche y no teníamos a dónde meterlos, tuvimos que llamar al hipódromo y enchufarles a ellos nuestra malta a los camiones de basura que levantan los residuos de hipódromo de San Isidro. Tuvimos la suerte de poder sacarnos de encima, si no, era una vergüenza la visita. Bueno, el dióxido de la fermentación se puede inyectar en las cervezas terminadas para reaprovechar, para en lugar de tirarlo a la atmósfera,
se puede rescatar, de hecho eso lo hicimos. Bueno, aguas también hay que ver porque tiene mucha materia orgánica. Hay que tener previsto un tratamiento, un filtrado biológico y, bueno, etcétera. Bibliografía, no los quiero complicar más, quiero que nos quede un poco de tiempo para las preguntas, si las tienen, y si no, les voy a seguir mostrando no, mentira. Eso les quiero mostrar. Esas Pilsner Urquell, ya no se me traba la lengua, fermentadores abiertos de República Checa, unas 5 grados de fermentación, así el muchacho sin cofia, así tranqui, con zapatos, y visita a la fábrica, y así todo, es una de las cervecerías icónicas porque es la forma ancestral de producir la birra. Y esta es otra historia, Barley Wine, es una cerveza de mucha más alta densidad, ambiente es con filtros de aire. También se forma acá el Krausen. Sierra Nevada es uno de los icónicos productores de cerveza de Estados Unidos. Acá se forma todo el Krausen, va cayendo en estos reservorios de levadura y se van a otros fermentadores después, porque la levadura Ale es la que fermenta en la parte alta del fermentador. Con esto va empujando toda la espuma para arriba, o sea, toda la espuma y expulsión del dióxido no permite que ingresen organismos, además de que este aire está filtradísimo, ¿no? Barley Wine son cervezas de alta densidad, más tirando a vino de cebada. Bueno, acetaldehído, diacetilo, lo que yo les había contado, ese aroma a manteca, maduración en frío, bueno, y nada más. Este material les voy a ir mandando también para que ustedes tengan en su poder. Y ahora voy a volver a la presentación, voy a ver quién sigue despierto. Saqué, ¿no? Dejar de compartir. ¿Listo? Listo. Si tienen alguna pregunta, tenemos 3 minutos. Bueno, habían puesto en el chat algunas preguntas, profe. Dale, sí. Sí, me iba a preguntar algo. Hola, profesora, gracias por la clase. Yo le quiero preguntar con respecto a al secado, al malteado. Sí. Si bien dijiste que el secado es lento, en términos generales, ¿sobre qué rango de temperatura se realiza el malteado? Te lo debo, más o menos. Lo que decía las diapos era entre 10 y 16, es donde se realiza la germinación, pero el secado no debería superar esta temperatura tampoco. O sea, siempre no llegando a caramelizar los azúcares. Pero de ahí puede ser 20, 25, para evitar las reacciones de sobrecalentamiento de los azúcares. Yo lo haría a 20, por ejemplo. Ok. Y mi otra duda con respecto al lúpulo es también muy parecido a la primera, así en términos generales. Igual va a depender del tipo de producto que se está buscando, pero generalmente el lúpulo se le agrega en términos generales en la cocción, o sea, para una persona que recién esté iniciando y todavía no se anima a buscar otras variedades. Simplemente el lúpulo lo va a usar en la cocción para manejar ese amargor, nada más. Claro. Siempre va a ser en la primera cocción. Después, si uno ya quiere experimentarlo, puede ser post-cocción. Dependiendo del estilo que vas a estar haciendo. Si vas a estar haciendo una golden, una stout, una cerveza no lupulada, una amberella, la que quieras, la de trigo, le vas a agregar el lúpulo en hervor y no vas a volver a agregarle el lúpulo. Si vas a hacer una IPA clásica, una vez finalizándose la etapa estacionaria de tu fermentación, le vas a agregar lúpulo por dry hopping. Le vas a agregar, abrís la tapa y tirás el lúpulo de tapas.
o tenés mecanismos más especiales, como inyectar, mezclarlo con agua, inyectarlo por debajo, pero el clásico, levanto la tapa, tiro el lúpulo, levanta una espuma fatal, lo tapo y rajo. Hay un montón de memes, de hecho, así de los chicos bañados con la cerveza que les sale por arriba por agregar lúpulo. Yo lo vi en vivo varias veces. Perfecto. Entonces, si se le agrega el lúpulo en cocción, entonces perdemos esas características que aporta el lúpulo a la cerveza. Claro, vos no buscás el lúpulo de aromas ahí. Vos buscás lúpulo que le otorgue amargor con algunas características de aroma. Algo de notas lupuladas vas a sentir, pero es el lúpulo de amargor. Los lúpulos de aroma se agregan en fermentador. Perfecto. Y para terminar, una de mis últimas preguntas era, en relación al último que dijiste de la espuma, si bien se forma por las glicoproteínas, a su vez, esta espuma evita a que se oxide. ¿Qué compuesto? Esa parte no me quedó claro. No, los compuestos de la malta, los compuestos del lúpulo, todo lo que vos tenés en el vaso, sí. Vos cuando servís, si no tenés tus 2 dedos cierto espesor de espuma, el oxígeno va a entrar y oxidar todos los compuestos que tenés en tu cerveza final. De los cuales, bueno, los del lúpulo también, que te van a dar aromas a queso, las notas de malta también se van a oxidar, transformándose a aromas de caramelo, de cartón. Son muchos los compuestos. ¿Viste esa célula compleja que yo mostraba? Bueno, parte, solamente el perfil de ésteres es enorme de una cerveza. Ok, muchas gracias. De nada. Eso les voy a mandar. Todas esas preguntas que vos estás haciendo están buenas porque yo tengo diapos sobre eso, sobre el malteado un poco más detallado, sobre qué compuestos, o sea, qué perfiles vas a obtener a partir de oxidación de qué en tu cerveza. Gracias. De nada. Bueno, gracias, Oksana. ¿Alguna otra consulta o algo? Profe, en el chat habían preguntado dos compañeros que uno decía cómo bajar la temperatura del fermentador y otro si siempre se agrega malta base por más que hagas, por ejemplo, de arroz. Sí, si vos vas a hacer puramente arroz, tenés que agregar enzimas. Las alfa-amilasa y beta-amilasa, que son las 2 enzimas que te van a trabajar en la maceración. Si vos vas a agregar malta y vas a tener poca malta, le vas a agregar enzimas. En cuanto a la temperatura del fermentador, lo que tiene el fermentador es siempre le bajamos la temperatura, nunca le subimos. Casi no tenemos forma de subir la temperatura. Lo que pasa es que la misma fermentación es exotérmica, sea la respiración o la posterior fermentación, levanta la temperatura. Lo que tenemos que hacer es mantenerla en un cierto rango, donde no vaya a desviarse hacia los perfiles no deseables. Si yo por error mandé a frío un fermentador, la levadura se va al cono, la que yo inoculé, y no arranca a fermentar, y le quiero subir la temperatura, tengo que vaciar el fermentador y inyectarle agua caliente en esta camisa. Es muy difícil levantarle la temperatura a un fermentador, de hecho. Me pasó estar peleando con un fermentador de 140.000 litros, levantándola con oxígeno y tirándole a la tapita al único lugar que puedes calentar agua caliente, no hubo caso. Y también estar vaciando fermentadores. Por ende, sube solita, nosotros solamente trabajamos en bajar esa temperatura. Y cuando la tengo que mandar a frío, lo bajo, pum, chau. La levadura se fue al fondo. La fuerzo a irse al fondo. O sea, flocular sería. Tenés propilenglicol, que son las glicol, vulgarmente dicho, o homebrewer, lo metés en una agüita fría también, que es una de las partes. Y si no, naturalmente va a ir bajando. Vos cuando tenés que pasar a frío, por ahí agarrás el fermentador entero y lo llevás a una heladera gigante o a la cámara fría y así lográs la bajada de temperatura. Claro, yo te conté un poco más de industrial.
O con camisas refrigerantes. Es así. En el laboratorio vamos a tener una que tiene como una camisa para refrigeración. La de propilenglicol. Y esta es con agua nada más, pero es como un sistema de refrigeración, como si tuviésemos ¿vieron para refrigerar bebidas? Bueno, es lo mismo. Claro, bueno, a nivel home hay como un abanico de imaginaciones, hay cada uno es su propio ingeniero, digamos, una fábrica. Exacto. El otro día vi un fermentador armado a partir de un barril de cerveza. Creo que tenía regulación de temperatura, pero por sumergir una plancha refrigerante. Que también puede ser con agua o con glicol, que es más eficiente. El otro sí, el glicol mucho más. Sí, pero es mucho más caro también. Claro. Además, si entra en la cerveza, que a veces por un juego de presiones puede llegar a entrar glicol en la cerveza, hay que tirar todo. Hay que volar todo, sí. Si yo me enteré que los vapeadores para fumadores, los vapeadores son de propilenglicol. No. Yo los consumí cuando dejé de fumar. Así bueno, que lo dejaste, que ya es un gran paso. Sí, fue mi gran logro después de doctorarme, fue ese segundo gran logro y el principal en mi vida. Yo tendría que ir por eso, pero por tercera vez ya. No, yo por eso no vuelvo, tan jodido no quiero volver a vivirlo. Exacto. Así que no. Bueno, chicos, ya pobre Oksana. Gracias, Oksana, te agradezco mucho. La verdad que muy linda tu clase. No, ustedes por aguantar, yo ya se me trababa la lengua, que no existo más. Gracias, Oksana. Se pueden transmitir conocimientos, pero la experiencia creo que no tiene precio eso. Así que bueno, vayan juntando dudas para el trabajo práctico, que ahí nos vamos a profundizar algunas cosas puntuales un poco más, porque acá nos quedamos muy un pantallazo general como para un mundo de primer pasito hacia este mundo, ¿no? Que es un mundo maravilloso. Yo no le voy a hacer, porque no lo va a decir ella, pero bueno, ahora está presentado un curso que propuso que Oksana va a participar, y también es para principiantes, pero piensen que van a ser 16 horas relacionadas a cerveza, así que ahí tienen para aquellos que les gusta el mundillo de la cerveza, ahí tienen como para profundizar mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Oksana. Gracias, chicos, por acceder. Hay alguien que grabó, ¿no? Por favor, ahí nos decís, así lo tenemos, porque es re valioso, y ojalá que también podamos conseguir de varias temáticas más, porque no solamente se puede transferir los conceptos, pero sí también experiencias que son invaluables. Dale, Leandro, bárbaro, gracias. Qué bueno. No importa la lista, el que no pudo estar por ahí hoy, por ahí tenían un montón de causas, era una lástima, pero bueno, más allá del presente, la idea era que puedan tener una buena clase, ¿sí? Yo no podía afrontar nada de esto, así que ya recontra agradecido que hayan tenido toda esta información. Bueno, nos despedimos entonces, seguro que les va a llegar a través de AgroAli información. Vamos a comprar, me parece, nosotros, así que igual Marielina les va a ir enviando algunos detalles como para poder hacer el práctico, chicos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.